una presentación de una conferencia mencionan a la Virgen de la Caridad. Me ha hecho mucha ilusión. Porque yo fui monaguillo, allí empecé mi camino de fe. Yo fui monaguillo en ese santuario, un santuario que tiene una cierta importancia en la región, pero sobre todo tiene mucha importancia porque de allí se llevó, de mi pueblo, se llevó la devoción de la Virgen de la Caridad a Cuba, que es la patrona de Cuba. Entonces la Virgen de la Caridad del Cobre es una devoción que nace, un capitán que fue de allí. Entonces tenemos mucha relación también con el episcopado cubano, que cuando vienen, pasan por Madrid, pues van siempre al santuario a celebrar la Eucaristía. Bueno, muchísimas gracias. Quiero de verdad agradecer esta oportunidad que me brindan de compartir con ustedes algunas de las cosas que he venido estudiando en estos últimos años. El Ministerio del Estudio y de la Docencia es un servicio también, como el que ustedes prestan en las comunidades a las que sirven. Yo también soy servidor de la Iglesia en este ministerio. Y pues uno no tiene tampoco tantas oportunidades de compartirlo. Así que yo soy el que está agradecido de poder estar aquí esta mañana con ustedes y compartir estas cosas. Yo he preparado estos encuentros de hoy con mucha ilusión, he pensado muchas veces qué será lo más adecuado, qué es lo que en este momento a estos sacerdotes laicos les interesará más. Y sobre todo, pues también en la oración que he preguntado al Señor: Señor, a través de mis palabras, tú dile a cada uno lo que tú le quieras decir, porque en el fondo pues somos instrumentos suyos. Así que muchísimas gracias también. Espero que el esfuerzo que han hecho ustedes de desplazarse, algunos desde casi tan lejos como yo, pues sea un esfuerzo que acabe recompensado, ¿no? Que podamos tener verdaderamente esta mañana, nos vayamos de aquí quizá con alguna inquietud, con alguna idea que nos remueva un poco por dentro, que quizá nos estimule a seguir pues conociendo la palabra de Dios y la revelación que en ella se nos ha dado, y sobre todo que nos ayude a profundizar en el ministerio que hemos recibido. Esa es la intención de todo lo que vamos a hacer esta mañana. Como en Astorga tenemos un poquito más tiempo que en Ponferrada, entonces yo he pensado estas dos sesiones de esta manera. En una primera sesión vamos a hacer un trabajo un poquito más arduo, en el sentido que va a requerir un poquito más de atención para detenernos un poco en el texto bíblico. Muchas veces lo que hacemos es hablar sobre los textos bíblicos, y yo creo que es muy importante detenernos en ellos, leerlos. A veces eso, como son textos un poco antiguos, pues requiere un esfuerzo, pero es un esfuerzo que después tiene una gran recompensa. Bueno, la primera parte va a ser, digamos, un poquito más de estudio, quizá, de ambientación del texto, de conocer el texto, y la segunda parte, la segunda charla, quizá empezaremos a lo mejor al final de esta primera, según se vaya desarrollando la cosa, pero probablemente sea la segunda. Vamos a centrarnos ya en algunos de los rasgos del ministerio que aparecen en este texto que les voy a presentar ahora, y quizá en la parte en la que vamos a encontrar pues un poquito más de relación con nuestra propia experiencia. Como tienen ahí, voy a seguir el esquema que nos han pasado. Entonces voy a empezar con una motivación, después haré una ambientación de la carta que vamos a leer, y después la presentaremos, y luego el punto cuarto es lo que previsiblemente haremos en la segunda sesión. Bueno, empiezo con una motivación. ¿Qué es
lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a intentar adentrarnos en lo que constituye las raíces de nuestro ministerio. Vamos a intentar identificar esos rasgos que lo definen desde el comienzo, que quizá en el comienzo no estaban todavía formalmente muy definidos, pero que están ahí como intuición, como semilla, como germen, y que es el germen que se va a desarrollar en los siglos posteriores. Esta vuelta a los orígenes, porque en el fondo vamos a remontarnos a los más antiguos orígenes del cristianismo, pretende hacer explícita nuestra memoria compartida, esa memoria que configura nuestra identidad, en concreto como sacerdotes. Así que lo que vamos a hacer no es sencillamente un ejercicio de curiosidad intelectual, sino una búsqueda que tiene por objeto comprender mejor nuestra vocación y nuestra misión en la Iglesia. En concreto, la vocación y la misión de los sacerdotes, que también los laicos deben conocer. Y lo vamos a hacer para poder vivirla mejor de acuerdo con la voluntad de aquel que nos llamó a este ministerio. Muchas veces en la vivencia histórica del ministerio y también en la vivencia personal se van como adhiriendo una serie de costumbres, de formas, y conviene de vez en cuando hacer esta labor de purificación para ver qué es lo que es verdaderamente importante, qué es lo que está en la raíz. Así que un intento de volver a los comienzos de nuestra historia, a las raíces de nuestra fe, para ver cómo en esos inicios se definieron ya los rasgos fundamentales que configuran y que diferencian también nuestra forma de vivir y ejercer el ministerio en relación con otras formas de mediación religiosa que existían en el mundo antiguo y que existen también hoy. No vamos a hacer un elenco de las diversas formas que adquirió el ministerio en las primeras generaciones. O sea, no vamos a hacer una descripción de las distintas formas. Ustedes saben, porque esto se ve enseguida que nos acercamos al Nuevo Testamento, ustedes saben que el ministerio en los inicios adquirió formas muy diversas. Y solo haciendo la lista de los nombres que se dan a los diversos ministros que tienen distintas funciones dentro de la comunidad, pues tenemos una lista bastante larga. Se habla de apóstoles, se habla de evangelistas, se habla de servidores, se habla de en fin, muchos ministerios que fueron en las diversas comunidades asumiendo esa responsabilidad de atender a los creyentes en Jesús, a esas comunidades que iban surgiendo. Bueno, esta es una tarea que está hecha. Quizá la idea que podemos conservar es que en estos inicios, todavía no estaba configurado el ministerio tal como nosotros hoy lo conocemos. Son momentos de tanteo, son momentos de búsqueda en los que se van ensayando distintas formas de vivir el ministerio. Por ejemplo, en las cartas de Pablo nunca se habla de los presbíteros. Y entre nosotros, hoy es un ministerio fundamental en la vida de la Iglesia. En otras comunidades, sin embargo, en el mar del corte judío, los presbíteros tienen una gran función. Había comunidades que tenían presbíteros, pero no tenían obispo. Es decir, estamos en una época primera de ensayo. Y los nombres definen funciones distintas de las que definen los nombres hoy. O sea, los presbíteros
del Nuevo Testamento no ejercían o desempeñaban exactamente las funciones que nosotros desempeñamos hoy. Solo a mediados del siglo II empieza ya a consolidarse la tríada ministerial que ha configurado la vida de la Iglesia durante toda la historia: obispos, presbíteros y diáconos. Bueno, entonces, un estudio histórico pues, podría explorar cómo esa diversidad se fue manifestando en diversos tipos de comunidades y cómo se fue llegando a una configuración. Eso está hecho. Si les interesa este tema, yo después les doy bibliografía porque hay resúmenes que están bastante bien hechos. Pero lo que a nosotros nos interesa ahora no es tanto, digamos, el fenómeno que aparece, o sea, cómo aparecen los servicios, los ministerios dentro de las distintas comunidades que eran muy distintas y tenían sensibilidades distintas, sino que queremos ir un poquito más atrás, más al fondo, para descubrir rasgos que están presentes en todas esas formas de vivir el ministerio. O sea, vamos buscando la raíz, vamos buscando los elementos fundamentales, los elementos esenciales, lo que verdaderamente define el ministerio, entendido así globalmente. Y para ello, pues tenemos la suerte de contar con un largo pasaje dentro del Nuevo Testamento que muchas veces pasa desapercibido, pero que es una reflexión articulada sobre el ministerio cristiano, definido en cierto modo en confrontación con otras formas de entender el ministerio. Y esto es muy interesante para nosotros, porque también a nosotros se nos presentan diversas alternativas sobre cómo vivir y ejercer el ministerio. Bueno, vamos a intentar adentrarnos en esa reflexión que se encuentra dentro de la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios. Se la suele conocer como la carta sobre el ministerio. Y va desde el capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 7, versículo 4. Esta carta, como digo, es la primera reflexión amplia y detallada sobre el ministerio que tenemos en el Nuevo Testamento. Y no tendremos otra reflexión hasta pasado muchísimo tiempo. O sea, ya en los años 50, 20 años después de la muerte de Jesús, tenemos a un grupo de ministros, seguidores de Jesús, que han reflexionado sobre esto, que han tenido que confrontarse con otras alternativas y que nos ofrecen una reflexión articulada y digamos, de cierto modo monográfica sobre el ministerio. Entonces vamos a dedicarnos esta mañana a conocer esa carta, a conocerla en su contexto, de qué se trata, quién la escribió, cómo ha llegado a donde ha llegado, cómo está articulada, etcétera, etcétera, y a conocerla también en su texto, en lo que dice. Vamos a dedicar tiempo a eso. Y después vamos a hacer una segunda reflexión intentando extraer de esa pequeña reflexión algunos rasgos que vais a ver permanecen hasta hoy en el ministerio y lo definen, y la prueba de ello va a ser que a medida que yo los vaya enumerando y vaya citando los textos, vais a ver cómo nos sentimos muy identificados y al mismo tiempo también interpelados, porque vemos que la cosa va por ahí, pero a lo mejor no siempre nuestra forma de ejercer el ministerio se ha ido ajustando a eso. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a hacer. No vamos a dedicarnos a ver una historia de las diversas formas que fue adquiriendo los servicios eclesiales, sino que intentamos ir al fondo, a la raíz de todos ellos, para ver cuáles son los trazos gruesos que lo definen. O sea, eso que no puede faltar, y que si falta, pues deja de ser lo que es. Entonces, voy a empezar con una ambientación de esta carta.
Después de esta ambientación, la voy a leer, les voy a pedir que la escuchen con las claves que les voy a dar. Después la vamos a volver a revisar juntos, les repartiré el texto, no se lo doy ahora para que no se distraigan y lo puedan escuchar, no se lo reparto. Vamos a ver cómo está articulado esa reflexión y a partir de ahí, en un segundo momento, pues vamos a intentar identificar esos rasgos fundamentales del ministerio. Esa es nuestra meta. Pero eso podría hacerlo ahora directamente, ustedes me creerían, pero no habríamos leído la carta, no habríamos entrado en contacto directo con esa comunicación. Yo creo que eso es importante, aunque sea una parte un poquito más ardua, que requiere un poquito más de nuestra atención. Bueno, para ambientar la carta, que sería el punto segundo de la exposición, para ambientar la carta voy a hablarles, yo creo que es suficiente con 3 claves. O sea, teniendo estas 3 coordenadas podemos situarnos en la carta. La primera es identificarla, o sea, ver dónde se encuentra y por qué decimos que esta carta o que esta parte de la segunda carta a los Corintios es una carta, probablemente una carta anterior, o sea, una carta que ha sido insertada dentro de esta carta. O en todo caso, porque decimos que estos capítulos tienen un sentido unitario y se refieren justamente al ministerio. En segundo lugar, vamos a tratar de describir un poco cuáles fueron las circunstancias que lo motivaron. O sea, por qué Pablo, Silvano y Timoteo escribieron esta carta. Llamo por delante que no es una carta solo de Pablo. Por otro lado, como la mayoría de las cartas que solemos decir cartas de San Pablo, de todas las cartas que creemos que escribió San Pablo, solo 2 las escribió él solo. Todas las demás las escribió junto con otros. Así que son las cartas de la fraternidad apostólica de Pablo. Y esta es una de ellas. Pero vamos a ver por qué se escribió. Y por último vamos un poco a reconstruir las circunstancias en que tuvo lugar esta comunicación. Porque a veces nos olvidamos que estos textos originalmente fueron un instrumento, una mediación de comunicación entre quién y quién estaba de un lado, quién estaba de otro, cómo se llegaba de un lado a otro, qué tipo de lectura se hacía, porque eso define también la naturaleza del texto. O sea, una cosa es un texto que se escribe para que lo lean individualmente los interesados, otra cosa es un texto que se escribe para que sea leído en público y va acompañado de las explicaciones que llevan los portadores. Entonces, cómo era la comunicación epistolar en el mundo antiguo nos ayuda un poco a entender cómo era la comunicación de esta carta y de otras que podamos leer. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera cuestión, que es el lugar de la carta dentro de la segunda carta a los Corintios. Bueno, hay una serie de indicios que hacen pensar que la carta segunda a los Corintios es una carta compuesta por varias cartas menores. Algunos autores identifican hasta 5 comunicaciones. Es interesante saber que lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como las cartas de San Pablo, pues es una recopilación de diversos escritos conservados en las comunidades paulinas, pero que esta recopilación se hizo muchos años después de que las cartas se escribieran. A veces pensamos que San Pablo escribió una carta y ya lo metieron en el Nuevo Testamento. Las cartas circulares. Es un poco un proceso muy parecido al de los Evangelios. O sea, las cartas de Pablo y los Evangelios tienen una similitud en el sentido de que los recuerdos sobre Jesús se transmiten oralmente y después por escrito, y las cartas de Pablo se van conservando. Y llega un momento en el que las necesidades eclesiales, algunas cartas se han conservado en unas comunidades, otras en otro, se hace una edición.
Creemos que esto ocurrió a finales del siglo I, o sea, unos 50 años, 40 y tantos años después de la muerte de Pablo, igual que los evangelios, unos 40 años después de la muerte de Jesús. Bueno, pues en este proceso, digamos, editorial, la correspondencia corintia quedó configurada en dos cartas. Si comparamos estas dos cartas, vemos que la primera tiene más coherencia, aunque son comunicaciones sobre temas distintos, mientras que en la segunda hay una serie de rupturas. Les digo solamente otra, ¿no? Pues en el capítulo 2, versículos 12 y 13, Pablo está contando, Pablo, Silvano y Timoteo cuentan que hacen un viaje, que salen para Macedonia. Y en el capítulo 7-5 dicen, llegamos a Macedonia, o sea, entre estos dos, entre la salida y la llegada, pasan todos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el principio del 7, donde hay una digresión, o sea, una reflexión que no tiene nada que ver con el camino. Entonces, esto nos hace pensar que esta digresión formaba parte de una carta. Por otro lado, la carta, como van a ver, tiene toda la estructura de una carta. Empieza con una acción de gracias, sigue con una propuesta, luego una argumentación, o sea, es digamos, una parte unitaria. Entonces, probablemente esta fue una carta independiente que fue incorporada cuando se hizo la edición de las cartas de Pablo en una segunda carta que recogía distintas cartas de Pablo. Bueno, esto no todo el mundo está de acuerdo, pero hay una buena mayoría de exegetas que piensan esto, y yo también soy de esa opinión. Pero en todo caso, aunque esta carta no fuera una carta independiente, sino que fuera una parte de la segunda carta a los Corintios, para el caso da lo mismo, lo que es evidente es que estos capítulos, que vamos a leer luego, tienen una gran unidad temática y estilística. O sea, constituyen un discurso orgánico, un discurso articulado. Y el tema de estos capítulos es el ministerio. O sea, cómo hay que ejercer el ministerio. Cómo se debe ejercer el ministerio. Bueno, la pregunta es, ¿por qué Pablo, Silvano y Timoteo, y los demás que estuvieran, y el amanuense que escribió la carta, porque las cartas no las escribían ellos, tenían secretarios que sabían escribir, ¿por qué sintieron necesidad de escribir esta carta o de hacer esta reflexión? Y esto nos lleva al segundo punto de la ambientación, que tiene que ver con las circunstancias que motivaron la carta. Aquí, digamos, hay como dos cuestiones que nos interesan para entenderla bien. La primera es qué pasó, y la segunda es cuál fue lo que llaman la necesidad retórica, o sea, por qué se sintieron obligados a responder y qué es lo que estaba en juego, o sea, qué es lo que se estaba discutiendo. Y esto sí que es muy importante para entender verdaderamente el sentido de la carta. ¿Qué es lo que pasó? Básicamente, los acontecimientos podemos reconstruirlos porque tenemos las dos cartas a los Corintios. La comunidad de Corinto fue la que más quebraderos de cabeza le dio a San Pablo y a sus compañeros, y también a la que más se dedicó, porque no solamente la visitó varias veces, sino que le escribió varias cartas. Bueno, pues lo que pasó básicamente fue esto. Como saben, el comienzo de la evangelización de Corinto fue realizado por Pablo junto con una pareja, un matrimonio que había venido de Roma, que se llamaban Priscila y Áquila. Áquila y Prisca habían llegado a Corinto antes que San Pablo y ya habían empezado a predicar el Evangelio. O sea, el primero que predicó el Evangelio en Corinto no fue Pablo, fue este matrimonio con el que él se une, y después se les une también Apolo. O sea, hubo, digamos, como varios cristianos que llegan ahí y al Evangelio. Pero digamos que la tendencia o el modelo que había dominado, digamos, era el modelo paulino.
que tenía un estilo comunitario y tenía también un estilo en la forma de vivir el ministerio, y esto es lo que va a entrar en cuestión, ¿no? Bueno, entonces, parece que ahí arraigado el Evangelio, se han formado los pequeños grupos de creyentes en Jesús, pero de pronto llegan a esta comunidad otros misioneros que tienen una visión distinta del ministerio, incluso también otra concepción del Evangelio, que se creen más legitimados para anunciar el Evangelio y que de alguna manera ridiculizan la misión de Pablo. Ya ven que estas cosas no son solo de ahora, que ya las había antes, ¿no? Lo que ha hecho el párroco anterior no se hace así, se hace de esta otra manera, ¿no? Entonces llegan estos, Pablo en la misma carta a los Corintios, la segunda, el capítulo 11, 12 y 13, se enfrenta con ellos y los llama los superapóstoles, esos superapóstoles. Y si ellos presumen, dicen, también yo puedo presumir, y presume de su pedigrí judío. Bueno, ¿qué es? Bueno, Pablo se entera, estaba en Éfeso, y reacciona con esta carta. Es una carta muy sentida. O sea, este fue el detonante que a San Pablo y a los que formaban con él la fraternidad apostólica les obligó a pensar por qué ellos tenían una forma distinta de ejercer el ministerio, distinta de este grupo que eran una serie de misioneros de corte más judío. Bueno, ¿de qué es de lo que le acusan a San Pablo? Pues en el fondo le acusan de cosas externas. Por ejemplo, tiene una apariencia que no dice mucho, es pequeño, no sabe hablar, no tiene elocuencia, no es un tipo que se presenta y sobre todo no tiene pedigrí, no tiene cartas de presentación. Nosotros aquí llegamos pues con nuestras cartas de presentación, traemos, somos gente bien vestida, elocuente. O sea, en el fondo, lo que se está contraponiendo en esta discusión que hay en Corinto son dos formas de ejercer la mediación religiosa, dos formas de ejercer el ministerio. Hay una forma que, digamos, se adapta a los criterios de este mundo, y a los corintios les encantó, porque los corintios, Corinto era una ciudad que había prosperado muchísimo en poco tiempo, y era una, digamos, los corintios eran gente muy orgullosa, muy presumida, y esta forma de estos misioneros, que eran gente que vestía bien, que hablaba bien, que cobraba por su servicio, oye, esto es una cosa, ellos se parecían más a otros mediadores que había en el mundo antiguo, otras formas de ejercer el servicio comunitario. Lo que Pablo y sus colaboradores hacían les parece que es una cosa de poca monta, una cosa que no tiene, o sea, estos se fijan en lo exterior. Pablo y sus colaboradores se fijan en lo interior y dicen, no, nuestra forma de ejercer el ministerio en las comunidades cristianas es otra cosa. Y entonces esto les obliga a pensar y sobre todo les obliga a reflexionar para ver cómo su forma de ejercer el ministerio tiene su inspiración y su raíz en algo completamente nuevo, que es el modelo de Jesús. Eso es lo que no había en el ambiente. O sea, se están enfrentando aquí dos maneras de entender el ministerio, que una, según el mundo, con los criterios del mundo, y otra, según el Evangelio, según el modelo de Jesús. Pero es interesante ver también cómo esta crisis horrorosa, porque se ve en la carta que es horrorosa la forma de defenderse, la forma de comunicar, se ve que les ha causado dolor, pues les obliga a entrar en lo que constituye verdaderamente la esencia del ministerio cristiano, o sea, del ministerio entendido según el modelo de Jesús. Esa es la segunda clave. Y la tercera clave tiene que ver con las circunstancias, o más bien con el mapa humano, ¿no? También para
para saber. Nosotros pensamos que como acaba definiendo el ministro, como esclavos vuestros. Quién sabe si también la participación de un escriba, de un secretario, esclavo, griego, pues ha influido. O sea, es un pensamiento elaborado en la fraternidad apostólica, no es un pensamiento individual. Luego está la transmisión. ¿Quién llevaba estas cartas? ¿Quién llevó la carta de Éfeso a Corinto? Pues alguien delegado por ellos. O sea, no había un correo, había correo imperial, pero no había un correo público. Alguien delegado por ellos. Y normalmente quien llevaba la carta llevaba también instrucciones sobre cómo había que leerla y cómo había que entender ciertas cosas. O sea que la lectura de la carta era también un acontecimiento en el que se discutía, se intentaba aclarar lo que se quería decir. Por eso el que la llevaba iba instruido para explicar lo que se preguntara. O sea, la carta era un instrumento de comunicación, pero tenía un vehículo humano. Y por último, hemos de pensar también que en el momento de la lectura, que fue un momento también comunitario. Esta es una carta que se escribe individualmente a un grupo de email y llega a cada uno. Es una carta que se escribe a la comunidad. Veis que todo, vamos a recoger esto al final, ¿no? Todo el proceso de comunicación, que es una comunicación pastoral, es primero muy humano, no es una comunicación fría. Ahí va la carta, vosotros veréis, es la carta acompañada humanamente, y es un proceso en todo momento comunitario. Aquí la individualidad del ministro o de los cristianos que la reciben está, digamos, integrada dentro de una experiencia comunitaria que acontece en todo el proceso de comunicación. Así que con estas tres claves, ¿no? Primero que hemos identificado, sea una carta anterior o no, hemos identificado una reflexión unitaria sobre un tema que nos interesa mucho, que es cómo se vive, cómo se entiende y se vive el ministerio con el adjetivo cristiano, porque en la época había otros mediadores religiosos de diversos cultos, etcétera, pues como los hay hoy también, y había distintos modelos también dentro del movimiento cristiano, porque los superapóstoles que llegaron a Corinto eran cristianos también. O sea, hay también una discusión interna sobre si el ministerio debemos vivirlo al modo como lo viven otros en este mundo, o la forma de vivir el ministerio tiene unos rasgos peculiares que se inspiran en el modelo de Cristo. Esta es un poco la discusión. Es un poco lo mismo que encontramos en el capítulo 23 de San Mateo, donde Mateo exhorta a la comunidad cristiana, a las comunidades cristianas, para que no adopten los modelos de liderazgo de la sinagoga. Los escribas y fariseos de hacer lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen, se pasean. Ese estilo, que es un estilo muy adaptado a los criterios del mundo, fue un peligro constante para las comunidades cristianas. Y el valor de esta reflexión es la libertad que tiene para definir de una manera nueva, original, el ministerio cristiano, inspirándose en el modelo de Jesús. Y este modelo es, como veremos después, el que verdaderamente ha prosperado, o la Iglesia ha recibido, diríamos, como aquel que mejor transmite el estilo de Jesús. Y por último, pues el contexto humano en el que tiene lugar la comunicación. Entonces, si somos capaces de imaginar esa situación, vamos a oír ahora la carta. Pido que tengáis un poquito de paciencia y que son 13 minutos, 14 minutos. Pero oírla seguida,
muchos textos os van a sonar, porque los hemos leído todos, pero fragmentados. O sea, hemos tomado de aquí y de aquí, pero no hemos leído la reflexión. Y fijándonos sobre todo en cómo esta carta es una reflexión articulada sobre el ministerio. Después de ahí vamos a sacar, los rasgos, ya un poco más reflexivamente. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A vosotros, gracia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor. Gracias sean dadas a Dios, que nos incorpora constantemente en Cristo a su cortejo victorioso y a través de nosotros esparce en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque nosotros somos buen olor de Cristo ofrecido a Dios, tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte que lleva a la muerte, para otros, olor de vida que lleva a la vida. Pero, ¿quién está capacitado para esto? Porque nosotros no somos como la mayoría que anda traficando con la palabra de Dios, sino que, unidos a Cristo, hablamos con rectitud, es decir, de parte de Dios y delante de Dios. ¿Estamos comenzando de nuevo a recomendarnos? ¿Acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o recibirlas de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, una carta escrita en nuestro corazón que es conocida y leída por todos los hombres. A la vista está que sois una carta de Cristo redactada por nosotros y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en losas de piedra, sino en las losas de un corazón de carne. Esta confianza que tenemos en Dios se la debemos a Cristo. Nosotros no estamos capacitados para atribuirnos nada a nosotros mismos. Nuestra capacidad nos viene de Dios, que nos ha capacitado para ser ministros de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el Espíritu. Porque la letra mata, mientras que el Espíritu da vida. Ahora bien, si el ministerio de muerte, grabado con letras sobre piedras, se manifestó con tal gloria que los israelitas no podían mirar fijamente el rostro de Moisés a causa de su resplandor pasajero, ¿cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu? Pues el ministerio de condenación estuvo rodeado de gloria, mucho más lo estará el ministerio de salvación. Y así, lo que fue glorioso en otro tiempo ha dejado de serlo a causa de esta gloria incomparable. Porque si lo pasajero fue glorioso, mucho más glorioso será lo permanente. Con una esperanza así, actuamos con plena transparencia y no como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el fin de lo que era pasajero. A pesar de ello, sus mentes se embotaron y hasta el día de hoy, cuando leen las escrituras de la antigua alianza, permanece sin descorrer aquel mismo velo que ha desaparecido con Cristo. Hasta el día de hoy, en efecto, siempre que leen a Moisés, permanece el velo en sus corazones. Solo cuando se conviertan al Señor, desaparecerá el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por nuestra parte, con la cara descubierta, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada día más gloriosa, como corresponde a la acción del Espíritu del Señor. Por eso,
habiendo recibido este ministerio que Dios nos ha confiado en su misericordia, no nos desanimamos. Al contrario, evitamos los silencios vergonzosos y no procedemos con astucia ni falsificamos la palabra de Dios, sino que proclamando abiertamente la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos ante cualquiera en presencia de Dios. Y si el Evangelio que anunciamos está todavía cubierto por un velo, lo está para los que se pierden, para esos incrédulos cuyas inteligencias cegó el Dios de este mundo para que no vean brillar el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Porque nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. A nosotros, en todo caso, como siervos vuestros, por causa de Jesús. Pues Dios, que dijo, en medio de las tinieblas brillará una luz, es el que ha iluminado nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Ahora bien, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no procede de nosotros. Nos acosan por todas partes, pero no estamos abatidos. Nos encontramos en apuros, pero no desesperamos. Somos perseguidos, pero no quedamos a merced del peligro. Nos derriban, pero no llegan a arrebatarnos. Por todas partes llevamos en el cuerpo el morir de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestro cuerpo. Porque nosotros, los que vivimos, somos entregados continuamente a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así que en nosotros actúa la muerte y en vosotros, en cambio, la vida. Teniendo pues aquel mismo espíritu de fe, según está escrito, creí y por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos reunirá ante Él junto con vosotros. Pues todo esto es por vosotros, para que la gracia, difundida abundantemente a través de muchos, haga crecer la acción de gracias para gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestra condición física se vaya deteriorando, nuestro ser interior se renueva de día en día. Porque momentáneas y ligeras son las tribulaciones que a cambio nos preparan un caudal eterno y abundante de gloria. A nosotros, que hemos puesto la esperanza en las cosas, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Pues las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Sabemos, en efecto, que aunque se desmorone esta tienda que nos sirve de casa terrenal, tenemos una morada hecha por Dios, una casa eterna en los cielos que no ha sido hecha por manos humanas. Y por eso suspiramos, deseando ser revestidos de nuestra vivienda celestial, suponiendo que en ese momento nos encontremos vestidos y no desnudos. Porque los que estamos en esta tienda suspiramos angustiados, pues no queremos quedar desnudos, sino más bien revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos ha preparado para ese destino es Dios, el mismo que nos ha dado en prenda el Espíritu. Así pues, en todo momento tenemos confianza. Sabemos que mientras habitamos en el cuerpo estamos lejos del Señor. Caminamos a la luz de la fe y no de lo que vemos. Pero tenemos confianza
y preferimos dejar el cuerpo para ir a habitar junto al Señor. Sea como sea, en este cuerpo o fuera de él, nos esforzamos en serle gratos, ya que todos nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba el premio o castigo que le corresponda por lo que hizo durante su existencia corporal. Así pues, conscientes del respeto que merece el Señor, nos esforzamos por convencer a los hombres, pues Dios sabe bien cómo somos, y espero que vosotros también lo sepáis. No intentamos de nuevo recomendarnos ante vosotros, sino daros motivos para que estéis orgullosos de nosotros. Así podréis responder a los que presumen de apariencias y no de lo interior. Porque si dimos la impresión de perder el juicio, fue por Dios. Y si ahora parecemos cuerdos, es por vosotros. Y es que nos ha cautivado el amor de Cristo, al descubrir que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Cristo murió por todos para que los que viven no vivan ya para ellos, sino para el que murió y resucitó por ellos. Así que ahora ya no valoramos a nadie con criterios humanos. Y si en algún momento conocimos de este modo a Cristo, ahora ya no. De modo que si alguien vive en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado y ha aparecido algo nuevo. Todo viene de Dios, que nos ha reconciliado consigo por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Pues era Dios el que estaba reconciliando consigo al mundo en Cristo sin tomar en cuenta sus pecados, y el que nos ha confiado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Actuamos, pues, como embajadores en nombre de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os supliquemos que os reconciliéis con Dios. A quien no había pecado, Dios lo trató por nosotros como a un pecador, para que por medio de él nosotros alcancemos la salvación de Dios. Así pues, como colaboradores suyos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pues él dice: en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues mirad, este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. A nadie damos motivo alguno para que pueda desacreditar el ministerio. Antes bien, en toda ocasión, nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, aguantando mucho en medio de las tribulaciones, estrecheces y angustias, de los golpes, prisiones y tumultos, de trabajos, vigilias y ayunos. Procedemos con rectitud y reconocimiento, con perseverancia y bondad, con Espíritu Santo y amor sincero, con el mensaje verdadero y la fuerza de Dios. Actuamos y nos defendemos con las armas de la fuerza salvadora de Dios, cuando nos ensalzan o nos denigran, cuando nos calumnian o nos alaban. Nos consideran impostores, pero decimos la verdad. Nos tienen por desconocidos, pero somos archiconocidos. Creen que estamos al borde de la muerte, pero seguimos con vida. Nos castigan, pero no nos rematan. Piensan que estamos tristes, pero estamos alegres. Nos tienen por pobres, pero enriquecemos a muchos. Piensan que no tenemos nada, pero lo poseemos todo. Nos hemos desahogado con vosotros, corintios, y nuestro corazón se ha ensanchado. No os acogemos con estrechez. Sois vosotros los que os sentís estrechos. Pagadnos con la misma moneda. Os lo pido como a hijos. Ensanchaos también vosotros. Darnos cabida en vuestro corazón. A nadie hicimos daño. A nadie arruinamos. A nadie explotamos.
Y no digo esto para condenaros, pues acabo de decir que os llevamos dentro del corazón, compartiendo muerte y vida. Tengo gran confianza en vosotros y estoy tan orgulloso de vosotros y tan lleno de consuelo que la alegría supera todas nuestras tribulaciones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Ahora les vamos a repartir la carta. Parece un texto más largo de lo que es, son cuatro paginitas en ese folio que les doy, un folio doblado. Bueno, vamos a concluir con unas notas para poder seguir ahí en la carta. Estos solo se nos revelan cuando los leemos muchas veces. Entonces, hay que leerlos, releerlos. Por eso he querido traerles la carta, digamos, escrita, para que ustedes se la lleven, la lean. Obviamente la tienen en la Biblia, también la pueden leer ahí. Bueno, esta carta, o sea, esta composición es una composición retórica bastante bien articulada. Quien compuso esto, realmente conocía las normas de la retórica, y ahora en este segundo repaso, que obviamente no la vamos a volver a leer entera, pero les voy a ir indicando las partes que tiene la carta y que sigue las pautas del discurso deliberativo. El discurso deliberativo era un discurso retórico que trataba de convencer a los oyentes sobre alguna cuestión. En este caso, pues lo que trata es de convencer a los corintios de que la forma que ellos proponen de ejercer el ministerio es mucho más adecuada que la de estos superapóstoles que han llegado a la ciudad de Corinto. Entonces, para eso se sirven de unos recursos, de una forma de hablar que nosotros hemos olvidado y que no nos vendría mal tenerla en cuenta para las homilías, porque es una cosa bastante sencilla y tiene mucho efecto. El discurso retórico empezaba siempre con un exordio que trataba de captar la atención de los oyentes. Esto es una cosa que recomendaban siempre los maestros de retórica. O sea, antes de decir lo que vas a decir, tienes que procurar que la gente esté atenta, o sea, captar su atención. Tienes que intrigarlos, tienes que a veces alabarlo. Bueno, esta es la función que cumplen el primer parrafito que tienen ahí, 2:14-16a. ¿Y cómo lo hace? Lo hace presentando unas imágenes muy llamativas del ministerio. Evoca la procesión triunfal de los generales romanos que llevaban a los vencidos en el cortejo victorioso. Y Pablo se dice, nosotros los ministros hemos sido asociados por Cristo a este cortejo victorioso y vamos esparciendo el buen olor de un sacrificio que se ofrece a Dios. Son imágenes muy atrevidas que presentan de manera impactante a los corintios una imagen que les resulta atractiva y que pide ser explicada, ¿no? Bueno, el segundo párrafo corresponde a lo que era la narración, o sea, donde se ponía el tema del discurso. ¿De qué vamos a hablar? O sea, nosotros somos esto y tal, pero el tema es ¿quién está capacitado para esto? Y enuncia, porque nosotros no somos como la mayoría que anda traficando con la palabra de Dios, sino que unidos a Cristo hablamos con rectitud, es decir, de parte de Dios y delante de Él. Aquí se contraponen, digamos, dos formas de situarse con respecto a la palabra de Dios.
los que trafican y los que hablan en nombre de Dios y de parte de Él. Las siguientes partes, el cuerpo de la carta, son 3 argumentos distintos que van un poco elaborando la respuesta a esa pregunta. ¿Quién puede ejercer este ministerio? ¿Quién está capacitado para ser buen olor de Cristo, sacrificio ofrecido a Dios? ¿Quién está capacitado para vivir el ministerio así? Entonces va argumentando en 3 momentos. El primero va desde 3.1 hasta 4.6, verán que hay un pequeño espacio en blanco en la página. Ese es el primer argumento. Un argumento largo, es una especie de tríptico, hay una digresión sobre las 2 alianzas, pero el centro es, esta es una parte que posee un tono apologético. Aquí se está defendiendo de las acusaciones que les han hecho. Y una de ellas, muy importante, era a vosotros, ¿quién os recomienda? O sea, ¿quién os apoya? ¿De parte de quién venís? Y entonces, cuando habla de las cartas de recomendación, etc., y el argumento de Pablo y sus colaboradores es: vosotros en realidad sois nuestra carta, sois una carta que Cristo ha escrito por nuestro medio, en nuestro corazón. Entonces, todo el argumento es una respuesta. Después de haber respondido a esto, en la segunda parte de la argumentación, que va desde 4.7 hasta 5.10, ahí se detiene en una cosa que tiene que ver con la pregunta inicial: ¿quién está capacitado para esto? Se detiene en la experiencia de la debilidad. Entonces, el leitmotiv es este tesoro que supone el ministerio. Nosotros lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan grande no es nuestra, sino que procede de Dios. Entonces, ahí elabora toda la reflexión sobre la paradoja que supone la debilidad del ministro y la fuerza del espíritu que le anima. Y la consecuencia es que, debido a eso, o gracias a eso, nosotros no nos desanimamos, a pesar de nuestra debilidad. Volveremos sobre eso después. La tercera parte de la argumentación, que va desde 5.11 hasta 6.10, también una parte larga, ahí de nuevo el tono cambia, se hace más expositivo, y aquí diríamos que de forma más relajada expone un poco la propia experiencia, ¿no? Todas las fatigas que he tenido que pasar, cómo lo han afrontado y cómo eso es consecuencia de una manera de entender el ministerio. Aquí hay una reflexión muy interesante también para nosotros. Digamos que todos llevamos también la carga de todas estas fatigas que a veces supone el ministerio y cómo se insertan en la experiencia de la unión con Cristo, ¿no? Llevamos en nuestro cuerpo el morir de Jesús, no la muerte realizada, sino el hecho de morir. O sea, el ministro, soportando todas estas tribulaciones, viviendo el ministerio en unión con Cristo, experimenta el morir de Jesús, que es fuente de vida para su comunidad. Y por último, la última parte, que es la exhortación final, cumple la función de lo que en el discurso retórico era la peroratio. La peroratio solía retomar algunos de los puntos expuestos para como remachar de forma con un tono más emotivo y convencer. Y aquí lo que hace Pablo y sus colaboradores es, pero sobre todo Pablo, porque si se han dado cuenta, aquí en esta última parte se cambia de la primera persona del plural a la primera del singular: os llevo en el corazón, os tengo os trato como a hijos. Es mucho más personal y es una invitación a que le abran el corazón para entender bien lo que les ha querido decir, explicándoles cómo entiende el ministerio. Bueno, esta la carta, obviamente. Lo primero que quiero mostrarles es que efectivamente es una composición retórica que tiene unidad,
tiene un comienzo, una acción de gracias, tiene una recomendación final, tiene una argumentación medio, tiene un tema central y por tanto empezar de leer la carta es hacerlo siguiendo estas partes, siguiendo cómo cada una de ellas contribuye a proponer el argumento. Pero también se puede leer como un discurso articulado, respetando esta lógica y buscando como los hilos que van tejiendo el discurso, o sea, cuáles son los criterios, los principios, los rasgos de fondo que están detrás de este discurso articulado que trata de convencer. Y eso es lo que les propongo que hagamos en la segunda parte. Yo creo que se pueden identificar hasta 5 rasgos que les anuncio, que después vamos a desarrollar, a trabajar más despacio, 5 rasgos que caracterizan la vivencia del ministerio. El primero de ellos se refiere a lo que constituye la esencia del ministerio, que es la definición del ministerio como una diaconía y los ministros como diaconoi, un servicio. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se entendía en aquel contexto? Obviamente esto no tiene nada que ver con los diáconos hoy, ni nada, sino que es la definición que se hace del ministerio globalmente considerado, todo ministerio eclesial, qué significa y qué implica, cuál es su inspiración. Pero una cosa muy llamativa es que en esta carta cuando se quiere definir el ministerio se utiliza este vocabulario de manera masiva. O sea, por ejemplo, no se utilizan nunca otros términos, como por ejemplo apóstoles. Bueno, vamos a explorar eso. ¿Cuál es la esencia del ministerio? ¿Cuál es su raíz? En segundo lugar, aparece muy claro en la carta que este ministerio solo se puede vivir en unión con Cristo. Y este rasgo define lo que es la raíz de la vivencia del ministerio, o lo que podríamos llamar su dimensión cristológica. Si vamos a la teología del ministerio, esto tendría que ver, sabéis que hoy hay una discusión grande en la teología del ministerio, si lo verdaderamente determinante es la raíz cristológica o eclesiológica, que es lo que verdaderamente define el ministerio. Las dos cosas aparecen aquí. Entonces, vamos a ver cómo el ministerio solo se puede vivir en unión con Cristo. Y vamos a preguntarnos, ¿y eso realmente qué supone? O sea, ¿qué significa vivir el ministerio unidos a Cristo? ¿Qué tipo de relación con Él? ¿Qué tipo de conocimiento? Pablo dice que su conocimiento ha cambiado. Si antes conocía a Cristo humanamente, ahora no. Ahora le conozco de otra manera. En tercer lugar, en la carta es claro que el ministerio no es un proyecto personal. El ministerio está al servicio del plan de otro y por tanto el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la finalidad del ministerio? Esto nos remite a la dimensión propiamente teológica, en el origen, en la raíz, en el horizonte del ministerio está ese plan de Dios. En cuarto lugar, aparece también muy claramente que en el ministerio se revela una paradoja, o se vive en una paradoja, porque en él se revela al mismo tiempo la debilidad del ministro y la fuerza de Dios. Y esta es su dimensión neumática. Me parece que puede ser muy iluminador entender la experiencia de la debilidad, del pecado, del ejercicio del ministerio, a la luz de esta clave neumatológica, ¿no? Donde hay esta debilidad, actúa la fuerza de Dios, que es el Espíritu. En varios lugares vamos a ir repasando algunos textos de la carta y comentando qué es lo que está detrás. Y por último, está la dimensión neumática. Por último, el ministerio se ejerce en el marco de un nosotros eclesial y de un nosotros ministerial. Este rasgo define la forma de la vivencia del ministerio o, si queréis, su dimensión eclesiológica. Así que 4
rasgos de fondo, que era un poco nuestro objetivo, lo que es propiamente la esencia del ministerio, el ministerio entendido como servicio, la raíz cristológica, el ministerio solo se puede vivir unidos a Cristo, el horizonte teológico, el ministerio está al servicio de un plan que no es propio, sino que es el plan de Dios, la dimensión neomatológica, la experiencia de la divinidad y de la fuerza de Dios que actúa en nosotros, y por último la dimensión eclesiológica, o sea, cómo el ministerio se vive no solo al servicio de una comunidad, sino también desde un nosotros ministerial, no desde un yo ministerial. Vale, esto es el anuncio de lo que vamos a tratar en la segunda parte. Más atenta permite identificar algunos rasgos que en algunos casos incluso no son muy explícitos, sino que están implícitos pero están ahí. Y esto es el trabajo de, digamos, de la relectura, de identificar, o sea, cuáles son los nervios que están funcionando aquí. Y lo que voy a hacer con cada uno de ellos, en cada caso va a ser mostrar que efectivamente ese es un tema central en la carta, y después ver cuál es la raíz, o sea, por qué ellos eligieron esta forma concreta de vivencia del ministerio. Entonces, como les decía al principio, y tienen ahí en el guión, estamos en el punto número 4, y lo que vamos a hacer es recorrer estos 5 rasgos del ministerio, tratando de profundizar con ellos y también de ver qué tienen que ver con nosotros, ¿no? O sea que cada punto lo terminaré también con una reflexión que incluye algunas preguntas que yo me hago a mí mismo y que también comparto con ustedes. Y eso puede ser quizá el punto de partida para el diálogo posterior. Bueno, el primer rasgo que se identifica o que identificamos en este escrito es que cuando San Pablo y sus colaboradores tienen que definir en un clima polémico lo que constituye la esencia del ministerio, utilizan de forma sistemática el término diáconos o el verbo diaconeo. Vamos a tratar de entender un poco lo que eso significa. Como saben muy bien, en las cartas de San Pablo y en los otros escritos del Nuevo Testamento se utilizan varios términos para hablar del ministerio. Por ejemplo, uno muy común que San Pablo utiliza mucho es el término de apóstol. Y el apostolado, apostolé, es un término común. Pero este término lo utiliza San Pablo cuando tiene que insistir en la autoridad que el ministro tiene en relación con la comunidad. Cuando discuten si él es apóstol, se refiere a la autoridad, no cuando tiene que hablar de la esencia, de lo que constituye la esencia del ministerio. También se usan términos para servicios específicos, por ejemplo, en las comunidades más de origen judío que asumieron la asamblea de los ancianos, pues se utiliza más el término presbíteroi, o otras hablan de evangelistas, etc. Sin embargo, en este texto, que pretende definir la esencia del ministerio para responder a las objeciones de quienes pensaban que debería ajustarse más a los modelos mundanos del prestigio o del poder, Pablo y sus colaboradores usan de forma sistemática, esto es estadísticamente es muy llamativo porque uno toma las otras cartas y ve que se utilizan varios términos, pero aquí de forma prácticamente exclusiva se utiliza el término diáconoi para los ministros y diaconía para el ministerio. Entonces, ¿por qué utilizan este término? O antes todavía, ¿qué es lo que significaba? O sea, ¿qué es lo que entendían los corintios? Bueno, estos términos, que para nosotros están ya muy vinculados a un ministerio eclesial, el ministerio de los diáconos, estos términos eran palabras
de uso común, o sea, se usaban en el lenguaje común, como muchas otras palabras a las que los cristianos dieron un significado especial. Charis, gracia, evangelio, o sea, muchas de estas palabras son palabras que se usan en el lenguaje ordinario, pero que los cristianos le dan un sentido especial. ¿Qué era un diáconos? Un diáconos era uno al que se le confiaba un encargo, un mandado. O sea, uno al que se le confía, pues, llevar algo o realizar una tarea. Bueno, cuando esta tarea era muy importante, por ejemplo, una persona que llevaba un emisario que llevaba un mensaje a un rey. Bueno, cuando esta tarea era muy importante, el diáconos era el representante de la persona que le enviaba y debía ser tratado de la misma manera y podía tomar las decisiones. Lo que él decidiera es como si lo hubiera decidido el que le había enviado. Esta es una institución judía, la del Shaliach, el enviado, y los judíos decían el enviado de un hombre es como si fuera él mismo. O sea, que el enviado era representante. Esto es interesante para entender por qué San Pablo y los demás eligieron esta palabra para definir su ministerio. Por tanto, un enviado. El diácono representaba a quien le había enviado y por tanto debía comportarse como él y debía ser tratado como se le trataría a él. Además, estos términos se usaban también en el lenguaje común para describir diversos tipos de servicios. El más común era el servicio de la mesa, o sea, el que servía la mesa, el camarero, era un diáconos, y otros tipos de servicios. O sea, que era una palabra que tenía como esta polivalencia. Por un lado se refería a los diversos servicios y por otro lado era también alguien al que se le había que estaba al servicio de alguien para realizar un encargo. Esta era, digamos, como la acepción más común. Bueno, cuando San Pablo y sus colaboradores se apropian de este término del lenguaje común, le dan un sentido peculiar, porque no se trata de un enviado de otro hombre, sino que ellos utilizan la expresión diáconos tu theou, o sea, servidores de Dios, son ministros de Dios. Su modo de ejercer este servicio se configura, por tanto, con otros criterios. Y estos criterios los encontramos en el ejemplo de Jesús. Y esto es lo característico, o sea, frente a esa otra forma de entender el ministerio como alguien que tiene poder y autoridad, ellos lo que hacen es tomar este término del lenguaje común y llenarlo del contenido que reciben del ejemplo y de las enseñanzas de Jesús. Jesús se había definido a sí mismo como ho diaconón, como el que sirve. En el Evangelio de San Lucas, en la conversación con los discípulos, en la última cena, Jesús les pregunta: ¿quién es el más importante, el que está sentado a la mesa o el que sirve? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Y ahí utiliza el término ho diaconón, el que sirve. Y de la misma manera, Jesús había utilizado el verbo diaconeo para expresar o para referirse al servicio que había realizado con su propia entrega, ¿no? El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y entregar su vida por todos. O sea, que este término, digamos, define un elemento esencial del ministerio de Jesús y refleja cómo Jesús mismo había entendido su ministerio. Por eso los primeros cristianos le llamaron a Jesús el siervo. Él se había presentado como el que sirve
y había presentado su propia entrega como un servicio. Bueno, esto se ve también en las enseñanzas que Jesús dirigió a sus discípulos más cercanos. En los evangelios, sobre todo en Marcos y en Mateo, encontramos 3 anuncios de la pasión. Esto donde más claro es en Marcos, 3 anuncios de la pasión, y después de esos 3 anuncios de la pasión vienen unas instrucciones, una enseñanza. La primera instrucción es una instrucción que se dirige a la gente y a los discípulos, y es una instrucción sobre el seguimiento. Si alguno quiere venir detrás de mí como discípulo, que se niegue a sí mismo, etcétera, etcétera. Pero las 2 siguientes son específicamente dirigidas a los 12. O sea, no a todos los discípulos, sino a aquellos que tienen una función con respecto al resto de los discípulos. Y en estas instrucciones aparece reiteradamente la invitación a comportarse como servidores. Voy a leer una de ellas para que vean. Sabéis que los que figuran como jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que sus magnates las oprimen. No ha de ser así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos. Fíjense que estos 2 términos, diáconos y dulos, servidor y esclavo, son justamente los que utiliza San Pablo en la carta sobre el ministerio para definir su propio ministerio. O sea, esto es muy interesante porque es muy nuevo. O sea, en ninguna tradición religiosa de la época se entendía que el mediador religioso debía ser un servidor. Muy al contrario, lo que se entendía es que el mediador religioso, el sacerdote, era alguien con prestigio, con poder, con autoridad, nada de servidor. ¿Por qué San Pablo y sus colaboradores recuperan esta terminología de una manera tan sistemática? A mí no me cabe la menor duda que hay una clara intención de hacerse eco de estas enseñanzas de Jesús, de cómo Jesús había comprendido su propio ministerio. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve, o el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, entregando su vida por muchos, y de las enseñanzas que había dirigido a sus discípulos. El que quiera ser el primero, que sea el último, y el servidor de todos. Bueno, tenemos así, diríamos, un rasgo muy importante de esta comprensión del ministerio, y comprendemos también dónde está su raíz. La reflexión que yo haría a partir de este primer rasgo tiene que ver también con una caracterización de la teología del ministerio que ha calado mucho. Se insiste mucho en que el sacerdote es representante de Cristo cabeza. Sin embargo, fíjense cómo explica, bueno, y esto tiene que ver con la autoridad, con el prestigio y con el poder, porque a veces es la que manda. Fíjense cómo lo interpreta Pastor Elabovis, que insiste mucho en esta representación Christi Capitis, pero fíjense cómo lo explica. Jesucristo es cabeza de la Iglesia, su cuerpo. Es cabeza en el sentido nuevo y original de ser siervo. Según sus mismas palabras, tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. El servicio de Jesús, continúa Pastor Elabovis, el servicio de Jesús llega a su plenitud con la muerte en cruz, o sea, con el don total de sí mismo, en la humildad y el amor. Se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. La autoridad de Jesucristo, cabeza, coincide pues con su servicio, con su don, con su entrega total, humilde y amorosa
a la Iglesia. Y esto en obediencia perfecta al Padre. Él es el único y verdadero siervo doliente del Señor, sacerdote y víctima a la ley. Esta forma de entender el ministerio y de definirlo fundamentalmente como una diaconía, como un servicio, yo creo que es un punto de reflexión también para nosotros, y nos invita a preguntarnos si, junto con esta conciencia clara de ser representación Christi Capitis, también tenemos conciencia y convicción de que somos representantes de Cristo siempre. En segundo lugar, segundo rasgo que se refiere a la dimensión cristológica, subraya el hecho de que el ministerio no puede vivirse si no es en unión con Cristo. La comprensión del ministerio como servicio nos ha remitido ya al ejemplo de Jesús. Quienes criticaban a Pablo y a sus colaboradores no podían entender esto y por tanto tampoco podían entender que esta unión con Cristo era importante. Así es como Cristo vivió la misión que le había confiado al Padre. Esa es la causa por la cual ellos también entienden el ministerio de esta forma. Esto significa que esta vivencia del ministerio solo es posible cuando se realiza en profunda unión con Cristo. Lo que tenemos aquí es la raíz del ministerio, donde estamos enraizados como ministros. En la carta sobre el ministerio, esta vinculación con Cristo es clave para dar razón de la capacitación de los ministros. Si pueden estar a la altura del encargo recibido, es porque lo viven en Cristo. Y esta vivencia en Cristo implica necesariamente una relación personal. Y en esta relación personal es donde se da esa nueva forma de conocer a Jesús de la que habla Pablo y sus colaboradores en la carta. Vuelvo a leer uno de los textos que hemos leído y lo comento. Dice así, en capítulo 5, versículos 14-17. Porque nos apremia el amor de Cristo al pensar que si uno ha muerto por todos, todos, por consiguiente, han muerto. Y Cristo ha muerto por todos, para que los que viven no vivan ya para ellos, sino para el que ha muerto y resucitado por ellos. Así que ahora no valoramos o conocemos, ahí utiliza el verbo conocer, no conocemos a nadie con criterios humanos. Y si en algún momento conocimos así a Cristo, ahora ya no. De modo que si alguien vive en Cristo, es una criatura nueva, lo viejo ha pasado y ha aparecido algo nuevo. Lo que quiero subrayar de este pasaje es que aquí San Pablo habla de dos formas de conocer a Cristo. Una es conocer a Cristo según la carne. ¿A qué se refiere esta expresión? Podemos deducirlo de su propio testimonio, ¿no? Por ejemplo, San Pablo, que había oído hablar de Cristo, sin embargo, tuvo un conocimiento nuevo cuando Dios le reveló a su Hijo. Lo cuenta él en la carta a los Gálatas. Cuando Dios le reveló a su Hijo para que fuera apóstol de los gentiles, se refiere quizá a esa transformación, o sea, a una forma imperfecta de conocerle antes, puramente de oídas, y ese conocimiento nuevo que tiene a partir de esa revelación, o quizá también al mismo proceso que él ha experimentado, porque después de que tuvo esa experiencia de Damasco, sabemos que él pues se dejó ilustrar por los cristianos de Damasco, de Antioquía. Entonces él escuchó muchas cosas, pero aquí dice que su conocimiento de Cristo ha progresado. O sea, hay un conocimiento que es puramente externo, informativo, y hay otra forma de conocer a Cristo, que él no dice cómo es, ahora ya no lo conocemos así. ¿Cómo es esta nueva forma de conocer a Cristo? San Ignacio diría, por ejemplo, que hay un conocimiento externo y hay un conocimiento interno. Pero quizás San Pablo todavía no estaba en eso, y él diría quizá un conocimiento
según la carne y un conocimiento según el Espíritu, o quizá, teniendo en cuenta el contexto de estas afirmaciones, un conocimiento según la cruz, porque está hablando de la muerte de Cristo. Cristo murió por todos, o sea, ha conocido a Cristo a partir de la experiencia de la cruz, que tiene que ver con su entrega, por tanto, con su servicio. Entonces, lo interesante de esta confesión que hace aquí Pablo, lo que nos sirve a nosotros, es que el ministro del Evangelio es alguien, diríamos, que ha evolucionado en su conocimiento de Cristo, que ha llegado a conocer a Cristo con una nueva profundidad. Ha pasado de ese conocimiento según la carne a un conocimiento según el Espíritu, según la cruz, o de un conocimiento puramente externo, de oídas, a un conocimiento interno. Esta relación íntima con Jesús es también un dato fundamental en los evangelios. Sabemos que los que van a ser enviados a la misión antes, nos cuentan los evangelios, tienen que convivir con Jesús. Cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, dice que los llamó para que estuvieran con él. O sea, el estar con Jesús para llegar a un conocimiento profundo, un conocimiento interior de él, forma parte, digamos, del proceso por el cual se entra en el ministerio y se le encomienda la misión. Lo mismo encontramos en el libro de los Hechos, en aquella escena en la que se reúnen los discípulos para lo de los 12, la condición que se pone para entrar a formar parte de este grupo apostólico es esta. Dice Pedro ahí: se impone, por tanto, que uno de los que nos acompañaron durante todo el tiempo que el Señor estuvo con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado a los cielos, entre a formar parte de nuestro grupo para ser con nosotros testigo de la resurrección. O sea, el testigo de la resurrección, junto con los otros 11, el requisito es haber convivido con Jesús todo el tiempo, o sea, haber estado con Jesús, conocer a Jesús. Es en esa relación asidua donde se da la transformación, creo yo, de la que habla Pablo. Este segundo rasgo del ministerio, que es su fundamento cristológico, nos invita a nosotros a preguntarnos cómo es nuestra relación con Jesús. Porque esta es verdaderamente una piedra de toque de la salud de nuestro ministerio. Es una relación asidua. Hemos pasado de un conocimiento externo, conocimiento según la carne, a un conocimiento interno, según el Espíritu, según la cruz. La relación con Jesús es la raíz de nuestro ministerio. Si perdemos el contacto con Él, nuestro ministerio se debilita. Creo que eso fue de lo que les habló el predicador de la Casa Pontificia de los Obispos cuando estuvieron en la visita, ¿no? ¿Sí? Esta es otra cuestión fundamental. Como veis, vamos hilando una serie de trazos que nos van de alguna manera delimitando, ¿no?, nuestro ministerio, qué es y qué no es. Nuestro ministerio es un servicio y no es lo otro. Se funda en la relación íntima asidua con Cristo y no en otras cosas. Tercer rasgo, la dimensión teológica, al servicio del plan de Dios. Como hemos dicho antes, el ejercicio del ministerio no es un fin en sí mismo, sino que está al servicio de un plan, de un proyecto que no es nuestro, sino que es de Dios. Y es un proyecto que Dios tiene sobre el mundo. O sea, nosotros estamos al servicio de ese plan de Dios. En la carta sobre el ministerio, el servicio que Pablo y sus colaboradores ejercen como un encargo recibido de Dios tiene como fin último restaurar la alianza
y llevar a cabo la reconciliación. Son dos categorías, una más judía, otra más romana, más helenística, con las que se define cuál es el plan de Dios. Estas dos formas de definir el horizonte definen el ministerio como un ministerio de la nueva alianza o un ministerio de la reconciliación. ¿De qué se trata? Las dos palabras dicen lo mismo con categorías distintas y en contextos distintos. La alianza, como sabemos bien, define la relación de Dios con su pueblo, ¿no? Hay una primera alianza y los profetas hablan de una segunda alianza. La segunda alianza de la que habla Jeremías es la que Jesús retoma en la última cena cuando habla de que este es el cáliz de la nueva alianza. Así que es muy probable que en esta referencia a la alianza San Pablo esté leyendo no solo una referencia a la antigua alianza, sino a la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo. Porque en la cita que él hace de las palabras de Jesús en la última cena, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, la formulación que él utiliza es esta. Este es el cáliz de la nueva alianza. Por tanto, es muy probable que haya también aquí una referencia a la Eucaristía y a lo que ha significado la muerte de Cristo como renovación de la alianza de Dios con los hombres, a cuyo servicio estamos nosotros. Y la otra palabra es reconciliación. La palabra reconciliación originariamente es una palabra que viene del lenguaje político. Es una palabra de las relaciones internacionales, de cómo se lograba la paz entre dos pueblos que estaban enfrentados. Lo normal era que el pueblo que había sido afrentado esperara que el otro iniciara el proceso de reconciliación. Es decir, si un pueblo ha ofendido a otro, este que ha ofendido es el que tiene que empezar el proceso de reconciliación con el otro. Bueno, pues lo que subraya aquí San Pablo es que en el caso de Dios ha ocurrido justo lo contrario. Dios, que es el ofendido, es el que ha empezado ese proceso y quiere reconciliar consigo a todos. Leo otro texto de la carta donde habla de esto. Todo viene de Dios, que nos ha reconciliado consigo por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, porque era Dios el que reconciliaba consigo al mundo en Cristo, sin tener en cuenta los pecados de los hombres, y el que nos hacía depositarios del mensaje de la reconciliación. Somos, pues, embajadores, otra palabra del lenguaje político, somos, pues, embajadores de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os dejéis reconciliar con Dios. Bueno, ¿cuál es el trasfondo de este proyecto de Dios que San Pablo traduce en términos judíos y en términos... El trasfondo de este proyecto de Dios no es otro que la predicación de Jesús sobre el reino de Dios. Este es el plan de Dios. Y esto es lo que se quiere subrayar. Esto es lo que, de una manera y de otra, se insiste como clave, como horizonte del ministerio. De manera que el objetivo, la meta, la tarea que se plantea en el ministerio no responde a un proyecto personal, sino que responde a un plan de Dios, a un plan de otro que nos ha invitado. Esta clave fundamental para la vivencia y el ejercicio del ministerio nos invita también a revisar cómo lo vivimos nosotros. Resulta fácil olvidar que estamos al servicio de un proyecto que no es el nuestro y de que, por tanto, nosotros no somos ni el centro ni la medida. Somos solo colaboradores, como dice San Pablo, embajadores, ministros, diáconos, unos mandados, mediadores de algo que no es nuestro y de lo que, por tanto, no nos podemos apropiar. Una vivencia adecuada del ministerio requiere, por tanto, una actitud constante de búsqueda de la voluntad de Dios. Requiere flexibilidad para cambiar de dirección cuando es necesario. Requiere, en fin, poner en segundo plano
nuestros propios planes y nuestros propios deseos. Otro rasgo que nos sitúa. No hemos sido llamados para hacer nuestra voluntad, hemos sido llamados para ponernos al servicio del plan de Dios. Somos sus enviados, somos sus representantes, pero nuestro ministerio, nuestra tarea, no la decidimos nosotros. Es algo que está. Y entonces me parece que como actitud fundamental está en discernir cómo en concreto se realiza o debe realizarse el plan de Dios en este momento de la historia, en esta comunidad, en estas circunstancias. El cuarto rasgo tiene que ver con la paradoja del ministerio. La vivencia del ministerio, cuando es auténtica, siempre encierra entre la misión que nos ha sido encomendada y nuestra condición humana. Pero en el ejercicio del ministerio, esta vivencia de la debilidad va unida a la experiencia de la acción de Dios a través de su Espíritu. Estos dos aspectos son muy visibles en la carta del ministerio. Al exponer en qué consiste la tarea encomendada, a Pablo y a sus colaboradores les surge espontáneamente la pregunta: ¿quién está capacitado para esto? ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que su propia condición, dice más adelante, vemos este tesoro de las hijas de barro, su propia condición no está a la altura de la tarea y del ministerio encomendado. Es la experiencia de la indignidad que invita a buscar en otro esa capacitación que nosotros no tenemos por nosotros mismos. La imagen que Pablo utiliza para describir la situación paradójica del ministerio es muy elocuente y describe bien la situación. Lo describe también que muchos de nosotros la elegimos como lema de nuestra ordenación sacerdotal. Yo, por ejemplo, la elegí esta, porque describe muy bien lo que uno siente cuando se da cuenta de cuál es la misión a la que ha sido llamado. Llevamos un tesoro en vasijas de barro. No se trata solo aquí de la debilidad moral, sino de la debilidad existencial. O sea, el mejor de los seres humanos no está a la altura del ministerio encomendado. No es porque sea no es la debilidad moral, es la debilidad existencial. Voy a repetir el texto. Fijaos cómo en este texto la referencia que se hace cuando se habla de la debilidad y del morir y de participar, San Pablo casi siempre se refiere a, cuando habla de Jesús, habla del Señor, habla de Cristo y tal. Aquí le nombra, que es uno de los pocos lugares, con el nombre propio. Indica un poco esta cercanía. Jesús, 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 4 veces se repite. Ahora bien, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no procede de nosotros. Nos acosan por todas partes, pero no estamos abatidos. Nos encontramos en apuros, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no quedamos a merced del peligro. Nos derriban, pero no llegan a rematarnos. Por todas partes llevamos en el cuerpo el morir de Jesús. Aquí no dice thanatos, sino necrosis, o sea, el hecho de morir, para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestro cuerpo, porque nosotros, los que vivimos, somos entregados continuamente a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así que en nosotros actúa la muerte y en vosotros, en cambio, la vida. Pero junto a esta experiencia inapelable de la debilidad, los ministros del Evangelio experimentan que en ellos también actúa el Espíritu de Dios. Si algo podemos, dicen, a Dios se lo debemos. Es Dios quien nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva, basada no en la letra de la ley, sino en la fuerza del Espíritu, porque la letra mata, mientras que el Espíritu la vida. Y en otro pasaje, un poco más adelante, dice: por nuestra parte, con la
la cara descubierta, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosa, como corresponde a nuestras fuerzas, no, a la acción del Espíritu del Señor. Y por eso, la experiencia de la propia debilidad no nos desanima. Por eso, dicen, sabiendo que Dios en su misericordia nos ha confiado este ministerio, no nos desanimamos. 3 veces lo hemos escuchado en la carta. Al contrario, evitamos los silencios vergonzosos, el proceder con astucia y el falsificar la palabra de Dios. Y ante el juicio que puedan hacer todos los demás delante de Dios, nuestro testimonio consiste en proclamar abiertamente la verdad. ¿Cuál es el fundamento de esta experiencia paradójica de la debilidad y la fuerza de Dios? El fundamento, creo yo, lo encuentran ellos también en la misma experiencia de Jesús. Jesús experimentó también esto. Y si no, recuerden el pasaje de la oración en Getsemaní. Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí esta copa de amargura. Pero que no sea lo que yo quiero, sino como quieres tú. Sabemos que Jesús durante todo el ministerio tuvo conciencia de estar asistido por el Espíritu Santo. En el comienzo de su ministerio se aplica a sí mismo, según San Lucas, estas palabras del profeta: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia, etc. Nuestra experiencia no es muy distinta. Si se toma en serio el ministerio que nos ha sido confiado, si se vive verdaderamente como un servicio, si se vive unidos a Cristo y al servicio del plan de Dios, enseguida nos hacemos conscientes de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad para llevar a cabo este encargo. Pero al mismo tiempo tenemos experiencia de la acción del Espíritu en nosotros. Como Iglesia y como presbiterio no podemos quedarnos solo en la experiencia de nuestra debilidad. Y esto a nivel personal, pero también a nivel presbiterio, por ejemplo, en temas muy dolorosos como el tema de los abusos, o en otros similares que están poniendo ahora muy de manifiesto nuestra debilidad. Pero no podemos quedarnos en eso, sino que hemos de abrir la puerta al Espíritu que actúa en medio de la debilidad, haciendo nuestras las palabras de aquellos primeros ministros del Evangelio. Por eso, dicen ellos, no nos desanimamos. Al contrario, aunque nuestra condición física se vaya deteriorando, nuestro ser interior se renueva de día en día. Porque momentáneas y ligeras son las tribulaciones que a cambio nos preparan un caudal eterno y abundante de gloria. A nosotros, que hemos puesto la esperanza no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Pues las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Nosotros caminamos a la luz de la fe y no de lo que vemos. De caminar a la luz de la fe es la condición necesaria para poder asumir nuestra propia debilidad, nuestro propio pecado, nuestra propia indignidad y dar cabida en medio de ella a la acción del Espíritu. Y por último, la dimensión eclesial, eclesiológica. Este es un aspecto que no aparece explícitamente en la carta, pero que está presente en toda ella. Es formal y es muy interesante. Yo creo que también nos invita a una reflexión. La forma de la vida cristiana, es comunitaria. No somos cristianos individualmente. La forma de la vida cristiana es comunitaria. Jesús invitó a sus discípulos a formar parte de una nueva familia. Y en coherencia con esta invitación llamó
a sus discípulos más cercanos, a esos que después iba a enviar a la misión, los llamó a formar parte de un grupo apostólico, los 12. La forma del ministerio es, por tanto, también comunitaria. En la reflexión de Pablo y sus colaboradores sobre el ministerio, en esta carta, domina el uso de la primera persona del plural, curiosamente en un porcentaje muy superior a las otras cartas. O sea, dicho con otras palabras, cuando tienen que hablar sobre el ministerio, hablan en primera persona del plural. En nosotros, que aparece en esta reflexión sobre el ministerio, tiene diversas dimensiones. A veces expresa la comunión entre todos los creyentes, porque la pertenencia a nosotros ministerial no anula la pertenencia a nosotros eclesial. A veces se expresa la comunión con todos los creyentes, ese es el nosotros eclesial, se comparte la fe, se comparte la esperanza, etc. Pero en otros casos se refiere expresamente a quienes comparten el ministerio, es el nosotros ministerial. Las vivencias personales se integran siempre en estas dos formas de nosotros. Leo un texto donde aparece ese nosotros y vosotros. Nuestra carta de recomendación sois vosotros. Ese nosotros, nuestra carta, es el nosotros ministerial. Una carta escrita en nuestro corazón que es conocida y leída por todos los hombres. A la vista está que sois vosotros una carta de Cristo redactada por nosotros. Hay una diferencia entre el nosotros eclesial, en este caso se distingue, y el nosotros ministerial. Este nosotros ministerial está muy presente en las cartas de Pablo. El hecho mismo de que de las 7 cartas que consideramos auténticamente paulinas, 5 estén escritas por un grupo, no solo por Pablo. Las únicas cartas que remite Pablo solo son Gálatas y Romanos. Todas las demás las remite junto con otros. Un pasaje donde se percibe este nosotros ministerial muy claramente y que es una especie de eclesiología concreta es el capítulo 16 de la carta a los romanos, que es esa larga serie de saludos, ¿no? Donde habla de fulana y de mengano, que fueron apóstoles antes que yo, de menganito, de zutanita, que han sido colaboradores míos y me voy en el Evangelio, Prisca y Áquila, que han expuesto su vida por mí, o sea, va describiendo cómo Pablo es incapaz de entender su ministerio individualmente, lo entiende siempre en relación con otros. Por tanto, el nosotros ministerial. ¿Cuál es la raíz de esta forma de vivir el ministerio? Sin duda, esta se encuentra de nuevo en el estilo de Jesús. Jesús mismo no quiso llevar a cabo su misión solo. Y por eso tenemos en diversas tradiciones, en la tradición común a Mateo y a Lucas y en Marcos, tenemos testimonios innumerables de cómo Jesús eligió a un grupo de seguidores para que le ayudaran en la tarea de la evangelización. Jesús no solo se asocia a sus discípulos a su propia misión, sino que permanecerá unido a ellos cuando continúen y Él ya no esté. Que yo esté con ellos en la oración sacerdotal. Por esta razón, Jesús nunca envió a sus discípulos solos, sino de dos en dos. Esta forma de realizar la misión en fraternidad es también la expresión concreta del nosotros eclesial. Esta manera particular de vivir el ministerio la fueron aprendiendo los 12 en su convivencia con Jesús. Aprendemos así, leyendo los evangelios, que la llamada y la respuesta es personal. No puede responder nadie por mí. El seguimiento es comunitario. No podemos seguir a Jesús solos. Y la misión es compartida. La llamada es personal, el seguimiento es comunitario, la misión es compartida. Esta dimensión eclesial que se expresa en la fraternidad apostólica nos recuerda que
participamos del ministerio junto a otros. Esta realidad se expresa a través de nuestra pertenencia a un presbiterio que se reúne en torno al obispo. Sin embargo, en la práctica concreta hemos de reconocer que a veces nuestra vivencia del ministerio es bastante individualista. Tenemos dificultades para compartir los planes pastorales, tenemos dificultades para vivir una verdadera fraternidad apostólica, que no consiste solo en planificar juntos, sino en estar preocupados verdaderamente los unos por los otros en la vivencia del ministerio. Necesitamos reforzar las estructuras, como esta de hoy, de encontrarnos, que faciliten esta vivencia, encuentros, planes conjuntos, pero sobre todo necesitamos reafirmar la convicción de que no podemos ejercer el ministerio por nuestra cuenta. La forma de la vivencia cristiana es comunitaria, en el ministerio y en la Iglesia. No se puede ser cristiano por libre y no se puede ser presbítero por libre. Bueno, como ven, y ya con esto termino, la carta sobre el ministerio no ofrece una visión acabada, como la que de los teóricos, de los teólogos hoy, del ministerio apostólico, pero presenta algunos de los rasgos fundamentales. Y podríamos resumirlo diciendo que el ministerio apostólico es ante todo un servicio que se vive en estrecha relación con Jesús, al servicio del plan de Dios, en medio de la debilidad, pero con la fuerza del Espíritu. Un encargo divino que hemos recibido y que realizamos junto a otros en el seno de la Iglesia.